Buenos días, profesora. Nosotros vamos a exponer las categorías gramaticales. Nuestro equipo está integrado por Toraya Sofía, Vargas Sandra Rubí, Ramón Argueda Gabriela, Mendoza Brenda Itzel y una servidora, Rangel Vázquez Marisol. Categoría gramatical. Modernamente, el término categoría gramatical se refiere a una variable lingüística que puede tomar diferentes valores que condicionan la forma morfológica concreta de una palabra. En la gramática española, el término fue introducido por Antonio de Nebrija, el cual en 1492 publicó la Gramática de la Lengua Castellana. Su propósito era adecuar la escritura a la pronunciación. En la gramática tradicional, la clasificación es según de tipo semántico y no funcional. Las categorías que reconocen y la clasificación que propone la gramática tradicional son morfológicas y no deben confundirse con la función sintáctica que desempeña la palabra o grupo de palabras. En el mundo de habla española, la gramática tradicional distingue 9 partes de la oración. Nosotros le hablaremos solamente de 3 de ellos: el artículo, el cual indica si el sustantivo es determinado o indeterminado; el adverbio modifica directamente al verbo; y la preposición, parte invariable de la oración que indica la relación entre dos palabras. En su categoría encontramos los variables y las invariables. En variable está el artículo, el cual puede ser modificado gramaticalmente. Puede pasar de masculino a femenino, el, la, los, las. Y los invariables, el adverbio y la preposición, los cuales no pueden ser cambiados. Distintas clasificaciones para las categorías gramaticales. En esta encontramos categoría funcional y categoría léxica. La categoría funcional es aquella que forma parte las palabras que no pueden ser modificadas y que hacen parte de una clase cerrada, o sea que es imposible aumentar su número por creación léxica, en este caso los adverbios y las preposiciones. Por otro lado está la categoría léxica, la cual forman parte de ella las clases de palabras que pueden ser seguidas por un complemento con significado nocional y que pueden ser precedidas de otro elemento que las especifique o las modifique gramaticalmente. En este caso, el determinante o el artículo. Adverbios. El adverbio es la palabra que modifica directamente al verbo, al adjetivo, al sustantivo y aún al mismo adverbio. Con ellos se estructuran en la expresión oral y escrita las modalizaciones. Por ejemplo, pues solo por mencionar un ejemplo, cuando modifican al verbo, podría ser la oración habla rápidamente, son muy altos y modificando a otros adverbios pueden ser llegamos demasiado tarde. Ahora bien, los adverbios se dividen en tiempo, lugar, modo y cantidad. Algunos ejemplos de adverbios de tiempo pueden ser ahora, recientemente, después. Adverbios de lugar pueden ser afuera, adentro, abajo, arriba. Ejemplos de adverbios de modo puede ser así, lento, rápido. Y por otra parte, los adverbios de cantidad, los ejemplos pueden ser bastante, la mitad, poco, mucho, solo por mencionar algunos. Las preposiciones es una categoría gramatical invariable que sirve para relacionar o unir otras palabras. Características. Primera. Forma invariable. No tiene género ni número. Segunda. El carácter relacional une palabras y establece relaciones entre ellas. Tercera. Se colocan delante de sustantivos, por ejemplo, la casa de la playa. Adjetivos, por ejemplo, su propuesta es de locos. Pronombres, por ejemplo, se presentó ante mí. Adverbios, por ejemplo, está lejos de aquí. Y verbos en infinitivo, por ejemplo, al venir me encontré con Sara. Cuarta característica. Su valor es átono.
quiere decir que no llevan acento, con algunas excepciones. Por ejemplo, según. El inventario de preposiciones según la RAE está constituido por los siguientes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Vía procede de un sustantivo e introduce un lugar por el que se pasa. Por ejemplo, voló a Israel vía París, o indica un medio. Por ejemplo, veremos el partido vía satélite. Ejemplos de preposiciones. 1. Desde diciembre estoy sin hablar con él. 2. El agua le llega hasta las rodillas. 3. Bajo la mesa están tus zapatillas. Y 4. Está triste tras la ruptura. El siguiente punto a mencionar es el artículo. Un artículo, de manera general, es el determinante del sustantivo más simple. Procede al nombre pronunciar, es decir, que va antes del sustantivo, y este determina el género y el número. Este se divide en artículos determinados o definidos e indeterminados o indefinidos. Artículo determinado o artículo definido es aquel que determina cosas que se supone son conocidas. Sus formas son, como lo observamos en la siguiente tabla, en el género masculino, en la forma singular es el y de manera plural sería los. En el femenino, de manera singular sería la y de manera plural sería las. Y en el neutro solo contamos con el singular, que sería lo. Reglas de uso. Un sustantivo femenino se acompaña de un artículo masculino solo si el sustantivo empieza con a o con a acentuada, como por ejemplo el agua o el alma. Se exceptúan de esta regla los nombres de las letras a y h, ya que tendríamos que decirlos la a y la h. Otra regla de uso es que el artículo puede anteponerse a otras partes de la oración, que no son precisamente sustantivos, pero se emplean ocasionalmente, como puede ser el banco, el porqué de las cosas, el sí, etc. Ejemplos. En el caso del género masculino, de manera singular, tenemos como ejemplo el carro de Raúl, donde el artículo sería él. En el caso de la manera plural, sería los árboles grandes, donde el artículo sería los. En el género femenino, de manera singular, tenemos la casa de Juana, donde el artículo sería la. Y de manera plural está las flores del jardín, donde el artículo sería las. Artículos indeterminados. El artículo indeterminado es un término empleado en la gramática tradicional que se refiere a tipo determinante, que marca los sustantivos que no han sido precitados con anterioridad. Son aquellos que se usan para referirse a algo en específico, y estos varían según su género. Los artículos indeterminados son un, unos, en masculino singular y plural, y una, unas, en femenino singular y plural, respectivamente. El artículo indeterminado presenta dos valores. Valor indefinido. El valor indefinido se utiliza para referenciar una entidad de manera vaga e imprecisa. Es decir, por ejemplo, un día aprobarás el examen. El siguiente es el valor numeral. El valor numeral se utiliza para referenciar una entidad de manera precisa. Por ejemplo, yo tengo un perro. Ejemplo número 1. Con un individuo que pertenece a un grupo genérico. María es una amiga de Laura.
es decir, una de todas. El siguiente ejemplo es con una cantidad aproximada en plural. Estamos a unos 15 kilómetros de la costa. Y por último, delante de sustantivos y adjetivos que describan las cualidades personales del sujeto, destacándose especialmente, su hermano es un travieso. Conclusión. Es importante el uso de las categorías gramaticales, ya que los textos tendrán coherencia y sentido a lo que se escribe y se dice. Nos ayudará a mejorar el uso de la lengua en aspectos de fonética y morfología, así como organizar las palabras en una oración.